Ahora vamos a dar paso al panel número 3, que lleva por nombre Energías Renovables y su relación con el agua. Nuestro moderador va a ser Jason Post, que es CFO y founder de Finsolar. Bienvenido, Jason, por favor, si gustas pasar. Un aplauso, por favor. Muchas gracias. Bienvenido. Sí, vas hasta, por favor. Órale. Quiero dar la más cordial bienvenida a Beatriz Marcelino, fundadora y CEO de Grupo IITA y presidente de ADE. Bienvenida, por favor. Gracias. Bienvenida. También a una gran amiga y colaboradora en distintas trincheras, mi querida María Valencia, Regional BD Manager and Energy Real, por favor. María, bienvenida sea. Un aplauso, por favor. Gracias a ti. Darle la cordial bienvenida a Aide Zamora, presidenta de Red MERRE, Red de Mujeres en Energía Renovable y Eficiencia Energética. Aide, seas bienvenida, por favor. También quiero mencionar a una gran colaboradora, una personalidad distintiva y además en temas de altísimo nivel, a mi querida Shirley Wagner, Senior Business and Advisor at Synergy Consulting Inc. y consejera en sostenibilidad global. Bienvenida, Shirley. Un gusto. Y también como parte de este gran panel, quiero dar la más cordial bienvenida a la maestra Renata Miguel Orozco. Ella es fundadora de una empresa llamada Ciudata y también trabaja en un despacho importantísimo norteamericano en Moya. Así es que bienvenida sea, Renata, por favor. Muchas gracias. Con gusto. Pues bien, mi querido Jason, te dejo la moderación para este gran panel. Perfecto. Éxitos. Muchas gracias. Pues bueno, es un honor estar aquí con ustedes hablando de este tema pues tan relevante para todos. Como bien lo dijeron, este panel vamos a platicar un poquito de la relación que existe entre el agua y la energía. Y me gustaría empezar con un poquito de contexto, con una situación cotidiana que normalmente pasa desapercibida. Imagínense, por ejemplo, cada madrugada donde el sistema Cutzamala, las bombas del sistema Cutzamala tienen que entregar agua a la Ciudad de México, elevarla más de 1000 metros de distancia. El consumo energético que este traslado de agua está generando es equivalente casi a 500,000 de viviendas encendidas. Y esto es solamente para que nosotros podamos abrir la llave y utilizar agua. Entonces, vamos a platicar con algunas expertas en este tema sobre cuál es esa relevancia, qué tan importante es la energía en relación con el agua y viceversa. Para ponernos un poquito de contexto, más o menos el 40% del suministro de agua que tenemos en México está completamente relacionado o es dependiente en su totalidad a este bombeo, un uso intensivo de energía eléctrica. En sí, en plantas, por ejemplo, de desalinización, que cada vez toman más relevancia en el mundo, aproximadamente el 60% del costo de operar estas plantas de tratamiento, de desalinización, está relacionado a la electricidad. Y en México, como bien lo sabemos, 1 de cada 5 municipios que existen en el país sufren de una crisis o un estrés hídrico y lo que requieren es más megawatts, más energía para poder tratar o transportar pues este recurso, el agua. Entonces, es importante partir de esa idea de donde fluya agua es necesario también la energía. Y como veremos a continuación, lo ideal es que esta energía sea limpia, sea asequible y sea resiliente. Entonces, para explorar diferentes formas de cómo poder lograr esto, platicaremos con Aide, con María, con Shirley, con Betty y con Renata, para que nos platiquen un poco de sus experiencias, nos compartan algunos casos también reales de cómo esta integración o esta relación agua y energía se está llevando a cabo. Entonces, de manera general, me gustaría empezar con una pregunta abierta. Si les parece bien, podemos ir en el orden en el que estamos sentados.
Y es una pregunta un poquito para exponer cada quien su postura inicial para estos temas. Y es, ¿qué papel consideran ustedes que juega la transición energética justo en la construcción de este futuro más sostenible, especialmente en el contexto de la relación que tenemos con el agua? Entonces, Betty, si quieres, empezamos contigo. Sí, claro que sí. Muchas gracias. Muchas gracias a Jessy Cervantes por la invitación y muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Y bueno, antes de contestar, sí quisiera hacer una gran mención. Muchas felicidades por tu cumpleaños, Gabriel. Hoy es el cumpleaños de Gabriel y un aplauso, sí, felicidades. Sí. Y tu regalo de cumpleaños es ser nuestro moderador. Sí. Bueno, y ya contestando la pregunta, pues se habla mucho de transición energética. Nosotros debemos de entender la transición energética, que es un proceso en el cual pues va a largo tiempo, pero no todos tenemos las mismas oportunidades de la transición energética. A nosotros, ¿qué más nos gustaría? Que ya todo fuera electrificado, como en algunas partes de aquí de la Ciudad de México, que ya tenemos incluso hasta transporte público ya electrificado, que tenemos pues la mayoría de los servicios, que no nos faltan servicios. A lo mejor unos días sí nos hace falta el agua como tal, pero pues es prácticamente el problema que estamos teniendo. Pero sin embargo sí me gustaría hablar del proceso de otros lugares en donde faltan todas estas oportunidades para lograr la transición energética y tener justamente esa energía asequible que mucho se dice, y le debemos mucho a nuestro país y a algunas regiones en donde todavía existe pobreza energética, que a lo mejor y a nuestros gobernantes, si hay alguien aquí, perdonen ustedes la palabra o el motivo de la pobreza energética, pero sí, efectivamente todavía existe. Y existen todavía en regiones como las sierras de Oaxaca, las sierras de Guerrero, y no me voy muy lejano, existen los municipios del sureste, de aquí del Estado de México, en donde todavía cocinan con leña, y no me voy muy lejos, todavía donde tienen su humilde casa, ahí en Jilotzingo, todavía hay lugares donde cocinan con leña, y no satanicemos, o sea, todavía esto hacia la sostenibilidad, no satanicemos todavía los hidrocarburos, porque no estamos todavía en el momento adecuado para quitarlos completamente. Simplemente la transición lo debemos de entender de que es un proceso para llevar justamente y quitar justamente esta pobreza energética. Y uno de ellos pues es, por ejemplo, hay donde cocinan con leña, donde no tienen luz eléctrica y donde nos encantaría que ya tuvieran paneles solares, justamente como bien lo mencionas, las energías renovables, o incluso quitar el que se cocine con leña y llevar, y no lo satanicen, al gas LP o el gas natural, pero pues sí, todavía nos falta mucho trabajo por hacer, y sí, sobre todo quiero que quede claro que la transición energética es un proceso y que todavía nos falta mucho trabajo por hacer en México. Perfecto, Betty. Muchas gracias. María, sí. ¿Qué opinas? Creo que se van a encontrar con muchas visiones en este panel. Yo pienso que ya nos hemos tardado mucho con este proceso. Obviamente todo es un proceso, ¿no? O sea, yo pienso que la transición energética no quiere decir que haya pasos a seguir, o sea, no es como una receta mágica. Y sí creo que es muy importante para que todos tengamos una vida justa, o sea, en el contexto de emisiones de carbono, a nivel mundial, de todos los gases que se encuentran en la atmósfera, aproximadamente un poco más del 65% viene del CO2, justamente las actividades industriales con el uso de los hidrocarburos, ¿no? Específicamente en México, de todas las emisiones que generamos, el 34% aproximadamente viene de la generación de energía, un 25% de industria y el restante, que también es muy importante, transporte, agricultura y el manejo de edificios, ¿no? Entonces, sí es clave la transición energética porque la mayor parte de las emisiones vienen de estas actividades. Y en México, por ejemplo, ya tenemos comunidades desplazadas por el cambio climático. Por ejemplo, en Tabasco ya hay una comunidad que por el aumento del nivel del mar ya tuvo que emigrar. Específicamente hay estudios que mencionan que más del 80% de las poblaciones desplazadas son mujeres. Por ejemplo, debido a que ellas administran los recursos en el hogar.
Entonces, sea energía, sea agua, pues son de los segmentos de la población más afectados. Entonces, a mi parecer, la transición energética es crucial y siento que nos hemos tardado mucho. También a veces creo que cuando hablamos de ciertas tecnologías, y sucede mucho en esta industria, a veces nos encontramos las mismas personas hablando de estos temas y a veces creemos que la tecnología en la que nosotros trabajamos es la solución, pero honestamente yo lo veo más como, híjole, la transición energética es un cúmulo de varias acciones y tecnologías y a veces siento que no nos estamos poniendo de acuerdo a nivel general, como en el big picture, del proceso que implica cambiar. Mencionabas algo muy importante que es la infraestructura, las condiciones socioeconómicas en las que vive nuestro país y las diversas regiones, y justo eso, o sea, creo que de pronto hay esfuerzos muy buenos del gobierno, las agencias estatales de energía. Yo trabajé en Puebla, por ejemplo, y ahí vimos muchos casos, pero a veces siento que esas cosas son acciones aisladas, porque uno está remando para su lado y sin saber cómo, oye, hacia dónde va la otra persona, hacia dónde va la otra tecnología, ¿no? Entonces siento que esto se vuelve más allá como un tema de pongámonos de acuerdo y que haya como una visión conjunta. Entonces creo que esa es la mayor problemática a veces, pero bueno, la transición es crucial. Gracias, María. A mí me gustaría hacer una pregunta de seguimiento. Desde la posición en la que estás, una empresa como Energía Real que tiene acceso a capital al final del día, creo que los privados también juegan un papel muy importante en la transición energética y en poder pues dar seguridad hídrica a las diferentes comunidades. Tú, al menos dentro de tu empresa, ¿han tenido algún tipo de iniciativa, no sé, para un tema PPA, para agro, para minería, que incluya un tema de agua, hablando de la necesidad también y la relación que hay entre agua y energía, ¿no? Es una súper pregunta y sí lo hemos analizado. De hecho, tenemos una oficina de ESG que constantemente está planteando acciones sociales, sobre todo. Muchos de los proyectos que hemos hecho y también repercuten en comunidades, en escuelas, por ejemplo, hemos donado sistemas de fotovoltaicos, específicamente en el sector de agricultura no, pero creo que para allá vamos porque justamente sí he visto esfuerzos de otras organizaciones que hablan de agrofotovoltaica. Entonces, y que la tecnología va avanzando al punto de paneles semitransparentes y demás, ¿no? Entonces, sí siento que va a haber un reto para el sector financiero financiar este tipo de proyectos. La realidad es que el sector financiero evidentemente lo que busca es por ahora financiar industria, y ahí es donde creo que vale la pena también hacer la mancuerna con gobierno, que es algo que Nuevo León ha hecho con ciertos bancos para pymes, pero sí se vuelve un tema la barrera de financiamiento, ¿no? Entonces es un punto muy importante. Perfecto, gracias. Aide. Muchas gracias. A mí me gustaría dar un paso antes para hacer un poco de conciencia justo que la energía está presente en nuestra vida diaria. Desde que nos levantamos hasta que nos dormimos, para todas las personas y en todas las comunidades. Y también es muy importante para todas las unidades productivas, hospitales, comercios, industrias. Entonces, con esto en mente, hay que ponernos un poco en perspectiva de cómo está nuestra matriz energética. Hoy en México el 70% viene de combustibles fósiles y eso nos implica un reto muy grande porque ya estamos viviendo una crisis climática, una crisis hídrica, que necesitamos tener soluciones que atiendan las problemáticas del presente, pero también con esta visión a largo plazo. Y ahí es en donde justo, como mis colegas comentaban, este proceso de transición energética, de ver cómo pasamos de estos combustibles fósiles a energías limpias, a energías renovables, logramos reducir esas emisiones, pero también hacer intersecciones con otros temas como lo es el agua, para el uso justo del agua para ciertos procesos de generación eléctrica, en el caso de hidroeléctricas. Por otro lado, cómo estamos haciendo uso nosotros de la energía y del agua en nuestras casas, del bombeo a nivel residencial, del bombeo en el campo, en la industria, cómo se están haciendo estos usos de la energía.
y cómo al final del día se empiezan a armar todas estas cadenas que al final tienen un impacto. Y a eso le añadimos además que a lo largo de estos años pues hemos solamente pensado en el factor económico en la transición energética, que es más eficiente, que es más económico, que sí, es muy importante, pero también es hora de transversalizar otras temáticas como la igualdad sustantiva. ¿Cómo logramos que todas las personas tengan acceso a la energía? ¿Cómo logramos que todas las personas estén involucradas en la cadena de valor para generar, para distribuir la energía, el agua? Entonces creo que los retos son muy grandes, como ya lo mencionaron, y no quiero ahondar mucho al respecto, pero sí creo que es muy importante que nosotros, desde este momento, con esta sensibilidad, hagamos consciente de cómo estamos haciendo el uso de energía, insisto, en nuestra casa, en nuestras empresas, y qué podemos hacer. Vamos a hablar justo de muchas de estas alternativas, de cómo sí podemos lograr una transición energética, pero también que sea una transición energética justa. Es decir, que realmente estemos llegando a esas comunidades, que estemos involucrando a esos grupos que históricamente han estado excluidos. Y por último, cómo también las empresas pueden levantar la mano y decir, sí, yo puedo empezar a apostar, a invertir, gobiernos también, en este tipo de nuevos proyectos con esta multidisciplinaridad que necesitamos para atender las crisis presentes. Perfecto. Muchas gracias, Aide. Shirley, ¿nos quieres compartir un poco tu visión? Claro que sí. Muy buenas tardes a todos. Un gusto estar aquí con ustedes. Gracias a Jessica por la organización de este evento que tiene tanta convocatoria. Y gracias a mis compañeras panelistas. Además, un gusto estar participando en un evento donde estamos las mujeres hablando de estos temas que fundamentalmente, coincido, han afectado al sector femenino en la población en general. Yo quiero ser un poco más disruptiva y regresar un paso más atrás. ¿Por qué estamos hablando de temas de transición energética y además con el impacto que tiene el agua? Por dos razones. Primero, porque vamos tarde, muy tarde, definitivamente en estos esfuerzos, no solamente como país, sino como mundo. Pero después por una necesidad también muy práctica. La energía más cara es aquella que no se tiene. Y todos los países partimos de generar energía a partir de los recursos que sí tenemos. Y aquí no solamente vale la pena decir necesitamos urgentemente transicionar 100% a renovables, sino realmente hacer de este esfuerzo una política pública y económica que tenga sentido, especialmente considerando los recursos de cada país. Y para esto vale la pena recordar esfuerzos que se han hecho de forma internacional, por ejemplo, con Alemania. Alemania llevaba un camino ya muy avanzado hacia las renovables y siguen generando también a base de carbón. Es un tema que retomaron, ¿por qué? Porque tienen carbón y se tienen que usar los recursos que se tienen porque económicamente de inicio es lo que hace sentido. Entonces, yo hablo aquí de disrupción porque me parece que la política pública en una transición energética adecuada y que sea realmente exitosa tiene que tomar en cuenta todos estos factores. Tanto los recursos que se tienen, porque además necesitamos generación a base de energía de fuentes base para la generación de la electricidad, por ejemplo, y también a su vez tomar en cuenta todo el impacto que esto tiene para el agua. Pero también podemos hacer una transición adecuada tomando todos estos puntos y más que nada tomar en consideración el impacto que sí tiene para llegar a un punto de equilibrio con el desarrollo económico de la población. Y a este punto definitivamente no hemos llegado, pero tan es importante el tema que y sigue siendo vigente que estamos aquí el día de hoy. Y no hay que olvidar también todo el impacto geopolítico que están teniendo a nivel internacional, todos los acontecimientos que estamos observando también en nuestro país. México al final sigue siendo dependiente en un 70% del gas para la generación de electricidad. Y sin electricidad tampoco hay suficiente agua. No hay manera de que su suministro sea adecuado a la población y en esto tiene un impacto importante. Y desde el punto de vista financiero, solamente para dejar ese punto y también retomando lo que se comentaba, y esto porque lo escuchamos todos los días desde donde estoy, nos dedicamos a hacer financiamiento a la medida, en especial para sector de energía, pero para todos sectores de infraestructura. Hay mucho interés internacional en venir a invertir a México. Hay el capital para hacerlo. Nos parece que hay los cimientos adecuados ahora por parte del gobierno para que sí se dé esta base para que se pueda desarrollar. Pero lo que escuchamos absolutamente todos los días en todos los sectores, todos los que quieren desarrollar data centers, puertos,
zonas hoteleras, todo el mundo necesita antes que nada la electricidad. Lo principal es la electricidad y el agua. Y por supuesto ahí partimos ya de toda una demás base regulatoria y demás, pero sin esos componentes no es posible hablar verdaderamente de un desarrollo adecuado. Entonces, de nuevo, qué gusto estar aquí con ustedes para estar retomando estos temas el día de hoy y la importancia que tiene de estar tratando de avanzar de forma conjunta tanto el gobierno como los privados en este sentido. Gracias. Muchas gracias, Shirley. Renata, ¿tú qué opinas? Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Justo, es un gusto estar aquí. Muchísimas gracias al doctor Hugo Isaac por la invitación y pues es un honor también compartir panel con mujeres tan capaces. Y bueno, yo soy arquitecta y soy urbanista y les voy a hablar desde mi banca y desde una visión territorial sobre esta pregunta que nos hace Jason de cómo puede la transición energética llevarnos hacia un mundo de más justicia y de más sostenibilidad. Bueno, yo vengo aquí a representar a Ciudata, que es una consultora urbana que reconcilia el entorno construido con la naturaleza, además de impulsar el bienestar de todas las formas de vida. Y quiero empezar dándoles un poquito del contexto de qué pasa con el tema de la relación de las ciudades, el agua y la energía, ¿no? Vivimos en un contexto que todos conocemos de profundas desigualdades en términos de acceso a infraestructura y a servicios. Y además tenemos el contexto del cambio climático, ¿no? Y bueno, tenemos datos de que actualmente las ciudades consumen el 70% de la energía global y con los aumentos de temperatura del cambio climático o con las inundaciones, esta demanda de energía va a aumentar entre un 50 y un 80%, ¿no? Si continuamos con este patrón de saciar esta necesidad energética solamente con energías fósiles, pues obviamente nos vamos a llevar al planeta entre las patas y con él también la salud de los seres que habitan el planeta, ¿no? Bueno, también tenemos esta frase que dice que las ciudades son la expresión más pura de lo que somos como humanidad y yo no sé cómo vean ustedes cómo la expresión que tienen las ciudades de lo que es como, bueno, de lo que somos como humanidad, pero yo las veo como un reflejo de la poca importancia que le damos a los recursos que nos sostienen. Entonces, para responder a la pregunta, ¿cómo puede desde el territorio las energías renovables hacer un mundo más justo y más sostenible? En el término de justicia, las energías renovables tienen una ventaja sobre las energías fósiles, que es que se pueden descentralizar desde de un sistema, o de la red general, ¿no? Se pueden comenzar a hacer microredes que además pueden ser autogestionadas por comunidades y pueden llegar a lugares en donde históricamente ha habido estas desigualdades. Eso es una. Y en la parte de sostenibilidad, pues justamente asegurarnos de que todo esto que nos mueve, que nos calienta, que nos da luz, en lugar de seguirlo degradando, podamos manejarlo manejarlo con respeto y con equilibrio, ¿no? Entonces, yo diría que la transición energética no solamente es un cambio tecnológico, sino que es una transformación profunda de nuestra relación con el territorio y con los recursos. Padrísimo. Gracias, Renata. De nada. Hemos hablado un poco de, justo, ¿no? Creo que un poco del enfoque en fotovoltaico. Creo que muy atinadamente Shirley dice que es el recurso que normalmente tenemos y es lo primero que vemos, es lo primero o lo más obvio que viene a la mente cuando pensamos en temas renovables. Sin embargo, regresando a esta relación o correlación que hay entre la energía y el agua, pues hay otras dos fuentes de generación que sería también, creo que interesante platicar brevemente en este foro. Por un lado, el tema hidroeléctrico. En México tenemos aproximadamente, creo que son como 13 gigawatts de generación con hidroeléctrica. Y algunas de las preocupaciones que existen es obviamente también el impacto ambiental que genera el hacer más presas hidroeléctricas. Y en paralelo, otra tecnología de generación relacionada con el agua es el hidrógeno. Son aproximadamente 9 litros de hidrógeno por kilogramo más o menos que se consumen. Entonces es un poco quitar agua para generar energía. Sobre esta línea, no sé si Betty tú quieras
platicarnos un poquito de cómo ves tú la integración de otras fuentes de energía y cómo pueden llegar a competir estas dos en particular con la necesidad de tener agua, ¿no? En términos de potabilidad, en términos de agro, por ejemplo. Sí, gracias. Sí, efectivamente. Efectivamente, la relación que se tiene con la energía con el agua es muy estrecha. Sí, principalmente, como ya lo mencionaste, tenemos presas hidroeléctricas que han sido pues utilizadas aquí en México como energías limpias. Una de ellas pues, es la del Cañón de Sumidero, otras en Nayarit y así sucesivamente que se han utilizado. Sí existen como tal, también lo mencionas, yo soy ingeniera ambiental y como impacto ambiental sí genera varios impactos ambientales, pero pues todo proyecto genera impactos ambientales, pero sin embargo se pueden mitigar. Y en la relación, sobre todo también con el hidrógeno, hemos visto, incluso hay hidrogeneras, se podría decir, artesanales que por medio de la electrólisis, es la separación del hidrógeno con el agua, y esta puede generar, se puede tomar en cuenta como combustible. Y una servidora lo ha visto principalmente en las tortillerías. En las tortillerías, o sea, en vez de utilizar una reducción de gas LP o de gas natural, lo ocupan, pero son muy artesanales y de manera muy ingeniosa que lo están haciendo algunos ingenieros del Politécnico. Es la electrólisis del agua, la separan por medio de electrólisis, de electricidad y unos electrodos, oxígeno, hidrógeno, inyectan el hidrógeno, no lo almacenan porque hasta la fecha, como bien lo mencionó mi querida María Valencia, todavía no existe como tal, falta mucha regulación y falta ponernos de acuerdo para poder utilizar todas estas energías limpias. Y funciona muy bien, pero ¿qué falta? La regulación, la seguridad, tecnología la hay, tecnólogos los tenemos, los talentos los tenemos, pero otra relación que también es justamente las plantas de tratamiento de agua. Dentro de las plantas de tratamiento de agua se genera una biomasa o los famosos lodos activados y esta genera como tal, se puede trasladar al biogás. Y este biogás o esta biomasa también lo podemos ocupar para la generación tanto de energía eléctrica y si hacemos otro paso más hacia adelante podemos generar incluso o producir biometano. Entonces existe la relación muy estrecha, lo que bien mencionabas y como bien hemos mencionado, existe la tecnología, existe el talento incluso hasta mexicano, pero ¿qué falta? Regulación. O sea, principalmente, ¿qué nos está atorando ahorita? Y ahorita lo único que está regulado como tal, pues son las hidroeléctricas. Y es lo que han estado colocando dentro de los planes energéticos para la generación de energía eléctrica. Pues sí, proyectos de este índole. Pero sí hay que ver y hay que tener la visión del futuro de que realmente sí se puede y se existe la tecnología y esta puede llegar a quitar justamente, a realmente tener la justicia energética y combatir la pobreza energética. Clarísimo, y qué padre, yo no sabía que justo estas iniciativas a pequeña escala realmente son las que en el tiempo pueden detonarse a realmente generar un cambio, ¿no? Siguiendo la línea de lo que comentas, a mí me gustaría preguntarle a Shirley, desde nuestras trincheras, o sea, ¿qué cambios, en qué nos deberíamos de estar enfocando como sociedad para realmente poder lograr estos objetivos que se están planteando? Hablaba Betty de temas regulatorios, hemos tocado un poco en el tema de capital, pero ¿tú dónde ves el principal enfoque? ¿Dónde se deberían estar usando los recursos de las personas que están interesadas en mejorar este tema hídrico energético en el país? Definitivamente sí hay mucho esfuerzo, mucho interés por el tema del agua y muchos esfuerzos coordinados a nivel internacional por llevar inversión para desarrollar, por ejemplo, temas de captación de agua en otros países. En México es algo que lamentablemente no hemos visto mucho y esto nos afecta porque naturalmente pues, padecemos sequías en gran parte del país por un buen tiempo del año. Y aquí en la Ciudad de México, año con año, cuando empieza la época de lluvia, se inundan las calles y tenemos problemas terribles, ¿no? Y esto es algo que son inversiones muy grandes y que realmente, como no es algo muy visible, porque estamos hablando de inversiones que son subterráneas y que no se ven para efectos de votos, pues algo que tradicionalmente no se había invertido tanto anteriormente.
Pero otro tema en el que también estamos viendo mucho interés por desarrollar es tema de saneamiento de aguas residuales, por ejemplo. Y también a partir de estos procesos se puede generar agua que también puede ser reutilizada, inclusive convertirse en agua potable. Y este es un esfuerzo interesante que estamos viendo con los desarrollos hoteleros a nivel internacional y que estamos viendo también que se está viniendo inversión a México, queriendo llegar a inversión a México en este sentido, porque también los hoteles tradicionalmente todas las aguas negras pues solamente dan al mar y no hay un mayor esfuerzo para darles un tratamiento adecuado, específicamente en saneamiento de aguas. Entonces, aquí vemos una oportunidad muy interesante, sobre todo desde el punto de vista financiero y regulatorio, porque debe darse una regulación, no solamente regulación conjunta, sino una mancuerna conjunta entre las autoridades y la iniciativa privada. Por ejemplo, entre los municipios, que son las autoridades locales que se encargan no solo de regular el tema, sino también de poder llevar a cabo una conversación adecuada con los hoteles o con las empresas para que se puedan dar estos esfuerzos o de captación de aguas o de saneamiento y puedan de esta manera estructurar los proyectos para que puedan atraer y tener el financiamiento suficiente. Y aquí va a ser fundamental hablar de la figura de asociación público-privada, porque esto es algo que este gobierno ya abrió la puerta para eso, en especial en el sector energético, y ya vemos unos primeros esfuerzos en el sector petrolero. Falta ver ahora todos los esfuerzos que se plasmen ahora en el sector de energía en particular y cómo puedan también aterrizarse en el tema hídrico. Entonces, eso es lo que estamos esperando, ver cómo se desarrolla. De nuevo, hay mucho interés. Nos da gusto ver que sí hay confianza en el país, a pesar de lo que dicen muchas noticias. Está llegando de nuevo, como ya he dicho, mucha inversión. Y hay mucho interés también de family offices, de fondos de inversión, de banca de desarrollo. Esto va a ser muy importante para también fortalecer la que tenemos en México. Tenemos una larga historia en la banca de desarrollo para estos temas y todo esto en conjunto es como realmente va a hacer que se puedan realizar de forma exitosa los proyectos. Clarísimo, Shirley. Y es interesante ver cómo realmente con la respuesta de Betty, la que tú das, realmente el empuje tiene que venir de los dos lados, ¿no? De abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, de una pequeña escala como una APP, una asociación público-privada. Creo que tenemos que abordarlo pues, de todos los frentes posibles. Y en esa línea, Renata, a nivel urbano, ¿no? A nivel lo que tú estás viendo, no sé si nos puedas contar brevemente de algún caso que conozcas en México o a nivel internacional, donde este aprovechamiento de espacios públicos, de integración de recuperación de agua, energía, hayan logrado algo. Esto para tomarlo como un referente tal vez para lo que buscaríamos pues, en la ciudad o en algunas otras ciudades del país. Claro que sí. No sé si me pueden apoyar por allá a poner mi presentación. Creo que puede ser más claro si lo explico por acá. A ver, bueno, justo por aquí iba la cosa, pero justo cómo se ve esto ya en una solución a nivel estrategia territorial macro y a nivel diseño urbano, que ya sería como el diseño de un parque o de una plaza, ¿no? Entonces, la propuesta es concebir el espacio público como un sistema interconectado y diseñarlo con estrategias orientadas a la resiliencia para que el espacio público, en lugar de solamente ser calles, plazas o parques, se convierta en una infraestructura viva que sea capaz de gestionar energía y agua. Entonces, ¿cómo se vería esto en la Ciudad de México? Vamos a tomar el ejemplo de la Alcaldía Azcapotzalco. La Alcaldía Azcapotzalco, ¿por qué la Alcaldía Azcapotzalco? Porque se hace un análisis desde una perspectiva de riesgo por altas temperaturas de la Ciudad de México, en donde si ven la zona delimitada en rojo, son estas alcaldías que tienden a tener temperaturas más altas por su localización y características, y Azcapotzalco además tiene una característica especial, que es su vocación, ¿cómo se dice?, industrial. Actualmente todavía el 30% del tejido de Azcapotzalco es industrial, por lo que obviamente como que pide a gritos algo que compense un poco esta artificialización del territorio y esta industrialización, ¿no? Entonces, esta en particular es una estrategia de infraestructura verde, ya en otros paneles lo hablaban, pero así se ve más o menos una estrategia de infraestructura verde, en donde se conectan diferentes nodos de espacio público. En estos espacios públicos se implementan estrategias como revegetación,
manejo ecológico del agua, de la energía, de los residuos, etcétera. Y bueno, estos 16 nodos de espacio público están interconectados por lo que llamamos corredores ecológicos, que simplemente garantizan la continuidad de estas estrategias en todo el territorio. Y cómo se ve esto a nivel conceptual y visión ya en un espacio verdadero. Lo que vemos aquí a la izquierda, bueno, a mi izquierda, a su derecha, es la estación de Metro Norte 45, que está dentro de la zona industrial Vallejo. Si se fijan, es una plancha de concreto que no invita mucho ni a quedarse, ni tiene mucha sombra para refugiarse de la temperatura ni del caos urbano. Y al lado izquierdo vemos a nivel conceptual qué pasaría si se implementan soluciones como lo que les comentaba, de revegetación, de implementación de temas como jardines de lluvia, de humedales artificiales, que en algunos casos se pueden, otros no, pero bueno, ¿cómo se vería este espacio? Invitaría mucho más a quedarse un rato, a convivir con otras personas, obviamente es como una pausa al caos urbano, etcétera, ¿no? Y bueno, más o menos así está la cosa, y este es un resumen de cómo se ven estas soluciones un poco más gráficamente para los que no tienen como este cerebro de arquitecto o de diseñador urbano. Lo primero que vemos es, por ejemplo, un jardín de lluvia que justamente ayuda a retener y a filtrar el agua para que antes de que llegue para que se quede ahí un rato antes de que llegue al drenaje y liberar un poco la presión de la infraestructura. Lo siguiente, por ejemplo, es un pavimento permeable que también ayuda a que el agua llegue al subsuelo en lugar de que sigamos como arrastrándola con todos los contaminantes hacia el drenaje. Además, por ejemplo, se puede utilizar la tecnología solar para que toda esta agua captada la podamos manejar, la podamos bombear, podamos con ella regar, etcétera. Y pues, bueno, también están estas otras estrategias de conservación de la vegetación existente y de revegetación. Esto es en México, cómo se vería a nivel conceptual y a nivel visión, ¿no? Y cómo se ve esto en otras geografías. Muy rápidamente, esto ya es una plaza construida que está en Rotterdam. Tiene una función dual en donde cuando no llueve se puede utilizar como canchas, como espacio de reunión, etcétera, y cuando llueve puede almacenar hasta 1.5 millones de litros de agua. Entonces, obviamente, eso le da un respiro a la red, ¿no? Y también tenemos este otro espacio público que es un parque en Bangkok. Y bueno, también es un reservorio creo que almacena 1 millón de litros de agua, y también es un tema de gestión y de direccionamiento de agua hacia donde se debe, pero me pareció muy interesante que, por ejemplo, usa la energía de un humano en una bicicleta para oxigenar el agua del tanque que recibe todo el escurrimiento, y entonces garantizar a lo mejor que puede existir un ecosistema vivo. Y pues bueno, esto es como ya a nivel, como desde mi trinchera, cómo se puede integrar temas de manejo de agua y de energía. Wow. Está increíble, Reda. Ya. Gracias. Presentación, no, nada. Está padrísimo. Aide, y una pregunta para ti. Desde la Red de Mujeres Energía Renovable y Eficiencia Energética, largo el nombre, ¿verdad? Sí. Red Mere, ¿no? ¿Cómo integran o qué tanto buscan ustedes integrar la cuestión hídrica dentro de sus soluciones de eficiencia? ¿Qué tanto lo buscan y cómo lo hacen? ¿Y cuál es, digamos, como la recepción que han tenido con los diferentes actores con los que trabajan? Claro que sí. Bueno, RedMere es una asociación que busca promover la igualdad sustantiva en el sector de energía renovable y eficiencia energética, y parte de las actividades pues tiene que ver con el fortalecimiento de capacidades. En el sector de energía somos solamente el 32% de las personas que hoy estamos trabajando en el sector mujeres, y en el sector agua es algo muy similar. De acuerdo con cifras de la NEAS, solamente el 20% de las personas que participan en el sector agua son mujeres. Entonces hay una problemática en donde no estamos viendo a las mujeres participar en todos los niveles de la cadena de valor, ya sea para temas de agua, para temas de energía y también para el acceso de agua y energía.
Entonces, como asociación, lo que hemos hecho a través de estos planes de fortalecimiento de capacidades tiene que ver muchísimo con el cómo podemos acercar estas oportunidades de capacitación a estos sectores. El año pasado dimos una capacitación justo para que pudieran tener herramientas sobre cómo manejar el consumo de energía en las plantas de tratamiento de agua. Entonces, ahí empieza a haber ya una correlación, como ya hemos hablado a lo largo del panel, entre ambos temas. Y también en mi trayectoria personal profesional, pues he estado muy relacionada con temas, y viene un dato bien importante que tiene que ver con los organismos operadores de agua. Más o menos el presupuesto que destina un organismo operador de agua para temas de electricidad es entre el 30 y el 60%. Entonces, ahí lo que hemos visualizado es que hay grandes oportunidades para tener en cuenta soluciones de eficiencia energética partiendo desde un diagnóstico para saber cómo están los consumos, en qué tarifa estamos, cómo está el estado de los equipos, de ahí pasar a visualizar estas medidas de eficiencia energética, de calidad de la energía, de cómo se cumplen justo las normatividades vigentes y por supuesto buscar esa aproximación a cómo integramos ya proyectos de energía renovable, llámese solar fotovoltaica para aplicaciones de bombeo, de rebombeo para la planta de tratamiento de agua, soluciones más innovadoras como hablábamos de hidrógeno verde, temas de almacenamiento de energía de acuerdo a la disponibilidad, las zonas y los requerimientos que se hacen. Pero también hay otro enfoque bien importante que tiene que ver mucho con estas nuevas herramientas que nos permiten ya transversalizar otros indicadores que son los criterios ESG para temas ambientales, temas sociales y temas de gobernanza. O sea, no nada más es como, bueno, ya hice todo mi auditoría, mi proyecto de energía, sino cómo también voy monitoreando esto a lo largo del tiempo y ver los beneficios que va a tener directamente en los presupuestos. Entonces, eso es como la aproximación y algunos casos que ya se han hecho y hay bastantes pues proyectos que ya están en curso, proyectos que se han terminado que pues nos dejan ver que sí hay una necesidad, uno, de fortalecimiento de capacidades con perspectiva de género y por otro lado también la aplicación de estas herramientas de eficiencia y de energías renovables que tienen retornos de inversión bastante atractivos y que ayudan a reducir los costos operativos. Clarísimo. Muchas gracias. Y por último, siguiendo en lo último que comenta Aide, María, te quería preguntar, Energía Real siendo también de los jugadores más importantes en generación distribuida. Siempre escuchamos que el tema solar es noble, lo es realmente, pero vaya, ustedes teniendo cientos de plantas operando anualmente, no sé qué acciones han tomado o qué planes tienen ustedes para también disminuir inclusive el consumo de agua, ¿no? En términos de las prácticas de operación y mantenimiento de los sistemas, cómo concilian y cómo integran eso dentro de su ADN para seguir con la estrategia de ESG que estabas comentando anteriormente. Claro. Pues sí, solar es lo más obvio, pero es súper curioso que volteamos a ver a donde quiera que vayamos, ¿no? O sea, yo vivo en Monterrey, por ejemplo, voy mucho a Saltillo y hay un montón de techos con espacio para poner paneles y uno se pregunta, ¿qué pasa ahí? O sea, es un no-brainer, ¿no? Desde Energía Real lo que hemos visto y en la experiencia que he tenido, lamentablemente quienes tienen estas iniciativas son empresas multinacionales. Cuando una se acerca a empresas mexicanas, empresas locales, la toma de decisión es muy distinta y es complicado, ¿no? O sea, como aún y cuando esto tiene o representa un ahorro que tú bien mencionas en costos operativos, en costos de energía, pareciera que es un tema cultural. Entonces, sí es obvio, pero no lo es tan obvio en la acción, ¿no? Y bueno, específicamente hablando de qué hacemos nosotros, por ejemplo, en la relación con el agua, pues sí, justo tenemos procesos bastante robustos que nos piden ser eficientes en el uso de recursos, específicamente en la limpieza de los equipos, en la operación y mantenimiento. Tenemos operando más de 300 centrales en todo el país de generación distribuida. Entonces, y por el fondo de inversión que está detrás de nosotros, Riverstone, pues definitivamente tenemos estas prácticas, pero no solo por eso, por un tema de eficiencia económica, sino por un tema también de ESG que mencionabas, ¿no? En casos con la industria automotriz, por ejemplo, tenemos hoy por hoy 12 clientes de la industria en México, entre fabricantes y proveedores Tier 1.
Yo recuerdo en su momento cuando trabajé en la agencia de Puebla, tuvimos oportunidad de trabajar con Audi, y ese caso se me hace muy interesante porque han estado haciendo muchas acciones en cuanto a sostenibilidad, así como muchas otras empresas. Ellos en temas de agua construyeron un lago artificial para recuperación de agua de la lluvia, ¿no? O sea, de una capacidad de 250,000 metros cúbicos de agua. Eso pues no cualquiera lo tiene en sus industrias. Hicieron también una planta de ósmosis inversa para reutilización de agua. Tienen medido por año el uso de agua por camioneta Q5 que fabrican, y cada año lo reducen entre un 10 y 15%. Entonces, creo que es un caso muy interesante y es algo que mencionaban anteriormente de cómo tal vez las prácticas de la industria se pueden retomar para las políticas públicas en donde existan estas asociaciones público-privadas, porque definitivamente desde los municipios también ya lo mencionaban, y los casos que platicaba aquí Renata, a veces llegas a los municipios y no encuentras a las personas incluso que tengan estos conocimientos. Entonces sí necesitamos acercar y cerrar la pinza entre los diversos actores, que quienes tenemos el conocimiento, la solución, quienes tenemos el financiamiento, que ya también muy bien mencionaban, hay un sector financiero apetitoso en México e internacional, que son los que obligan de hecho a las multinacionales a tener estos criterios. Y en ese sentido creo que hay todo un ecosistema favorable. Sin embargo, pareciera que es como un poco de atar los cabos, ¿no? Entonces, pues bueno, en eso es en lo que hemos estado trabajando. Y bueno, específicamente también quisiera mencionar, en sectores industriales altamente consumidores de energía, por ejemplo, la generación distribuida no les hace cosquillas, la realidad. O sea, tú les cubres un 3-4% de su energía, ellos siguen buscando cómo descarbonizar su energía. En ese caso, por ejemplo, nosotros somos suministradores calificados y hemos encontrado un producto integral en donde migramos al industrial a dejar de comprarle la energía a CFE para comprarlo al suministro calificado, tal vez de plantas solares, plantas de cogeneración o eólicas también. Y además le ponemos el sistema fotovoltaico y además un sistema de baterías, y entonces, bueno, ahí todo financiado, obviamente. Cerramos también esa pinza donde la industria pues respira un poquito. Ya súper rápido, porque sé que ya vamos a acabar. Hoy en la mañana en el aeropuerto tenía al lado una chica que estaba haciendo su reporte de ESG de Viva Aerobús. Literal, yo estaba observando su computadora y obviamente estaba viendo todo lo que estaba haciendo. Y eso es súper interesante porque en las empresas son muy pocas personas del área de sostenibilidad. O sea, si bien te vas son 3, 5, pero creo que es algo que también ya tenemos que empezar o sea, si tenemos tantas metas y es tan agresivo nuestro approach, necesitamos más recursos de personas. Entonces, eso en cualquier organización. Entonces, yo me quedé pensando, lo quise platicar acá porque fue como una coincidencia muy bonita. Qué padre, sí. Justo creo que es cada vez más común, ¿no?, que las empresas estén comprometiéndose con eso, aún con lo que está pasando en el contexto internacional. Yo insisto que sí, los privados tenemos que hacer todo lo que está en nuestras manos para también poder apoyar a lograr estas metas. Pues bueno, creo que se nos está acabando el tiempo. Esta pregunta se las quería hacer a todas en particular, pero yo creo que la que quiera contestarla estaría genial. Una respuesta muy breve, no es entrar en la tesis completa, pero me gustaría saber nada más, si tuvieran 100 millones de pesos para invertir en un proyecto agua-energía, ¿cuál sería y por qué? Una respuesta muy sencillita. Yo creo que sería una combinación entre generación de energía eléctrica a través de celdas solares con relleno sanitario, porque me parece que la combinación de los dos no solamente es muy eficiente, sino además genera, como había comentado anteriormente, al final agua potable. Es algo que se puede hacer de manera local, se puede aprovechar todos los recursos y es algo que regresa de esta forma de manera eficiente
esa contaminación en algo que vale la pena y sobre todo crear la conciencia local de un mejor uso de los recursos. Mil gracias, Shirley. Igual, plantas de tratamiento de aguas. Plantas de tratamiento de agua. Sí, ¿A porque- nivel municipal, a No, pues, nivel principalmente yo creo que a nivel residencial. residencial? Ajá, urbano, porque justamente esa habilidad no la tenemos. Y como bien dice Shirley, ya con todos los, o sea, una planta de tratamiento de casa, se podría decir, ya de casa, entonces hay más residuos orgánicos, que eso justamente produce la biomasa o el biogás, precisamente para la generación de energía eléctrica. Entonces ya combatimos dos problemas. Uno, la energía eléctrica, y otro, el problema de la escasez de agua. Muchas gracias, Betty. Qué padre. Creo que no tenemos tiempo para preguntas. No sé, Bueno. amigos organizadores, terminamos aquí. Pues muchas gracias a todos por su tiempo. Espero se hayan llevado un buen mensaje de estas excelentes panelistas. Y pues bueno, que tengan una excelente tarde. Yeah. Se logró.